Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Usted puede ver la imagen de Boreal Televisión en todas las plataformas digitales, los sistemas de cable del país, canales dominicanos en Estados Unidos, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Está aquí ya con nosotros el licenciado Reinaldo Enrique. Hoy vamos a hablar de temas de derecho. Buenas noches, licenciado Reinaldo Enrique. Buenas noches. Placer tenerlo por aquí una vez más. Mire, hoy vamos a hablar de la acción en justicia, concepto, requisitos, efectos y tipos de acciones. Entonces, hablemos rápidamente preguntándole qué es la acción en justicia. Fíjese, toda acción que tiene como finalidad reclamar un derecho en justicia, toda acción establecida por ley que tiene la finalidad de reclamar un derecho en justicia, hace una acción o intenta una acción. Eso es en sentido general, porque usted sabe que hay clasificación de las acciones, pero sí, a simple vista, esa puede ser una especie de definición general. ¿Cuál es el requisito que requiere la persona interesada para accionar en justicia? ¿Requiere el accionante para estos Sí, fines? fíjese, hay requisitos indispensables. Son requisitos que lo dan en la universidad al inicio, porque vienen siendo una especie como de requisito sine qua non, como le llaman, o indispensable, porque para accionar en justicia hay que tener por lo menos 4 requisitos, por lo menos 4. ¿Cuáles son esos? Bueno, tener calidad. Cuando se habla de calidad, se habla de alguna titularidad de un derecho. Y a veces se confunde porque hay doctrinarios que dicen que no son 4, que son 3. Porque ser titular de un derecho es un requisito, pero la calidad también es otro requisito. Y hay quienes dicen que es la misma cosa, y no necesariamente. También interés, hay que tener interés y hay que tener capacidad. ¿Por qué? Porque usted puede tener un derecho, pero si lo han desinteresado, evidentemente que ya uno hace que el otro pueda mermar, en el sentido de que si a usted le deben un dinero y usted tiene derecho a cobrar esa deuda y a usted se le paga y se le puede cobrar, usted podría intentarlo, pero si resulta que el que usted le está cobrando le puede demostrar que le pagó, pues evidentemente que genera eso una extinción de la obligación por falta de interés. Quise poner ese ejemplo para establecer que la falta del interés jurídico, porque hay un problema, a veces cuando uno dice falta de interés, se malinterpreta con otro tipo de interés. No, es interés jurídico. La capacidad, el ser titular de un derecho y la calidad. Perfecto. Además, la acción en justicia tiene sus diferentes tipologías. Te va a accionar, lo primero que debe identificar cuál es el objeto de su demanda. Naturalmente. Efectivamente. Sí. Entonces, hablemos ahora de los tipos de acción en justicia. Exactamente, de los tipos de acción, porque hay una acción personal que envuelve a la persona, es decir, lo que es atinente a la persona, que es decir, una obligación de dar o hacer. Pero cuando hablamos de una obligación de tipo real, pues ya está refiriéndose a la especie de accionar en procura de una cosa. Pero cuando hablamos de una acción mixta, ya estamos hablando de una relación in rem o in persona, porque tiene que ver con la persona y con una cosa, y así sucesivamente. Pero también hay otros tipos. Hay una tipología inmobiliaria en cuanto a la acción y hay otra mobiliaria, y así sucesivamente. Veo que nos aparecen dentro de esa tipología 2 tipos adicionales, por ejemplo, la interrogativa y la provocatoria. ¿Está ese en el ordenamiento jurídico dominicano? No, porque cuando usted habla de acción interrogativa, más bien no es una acción. Ok.
más bien es una medida. Ah, muy bien. Entonces, cuando hablamos de acción, estamos hablando ya de reclamar un derecho en justicia, no necesariamente de instruir dentro de un proceso como el que usted pregunta. ¿Hacia quiénes se dirigen las acciones reales, personales y mixtas para ver esta parte? Bueno, las personales es cuando más bien versa sobre el cumplimiento de alguna obligación de dar o hacer con relación a la persona. Si a usted se le contrata para hacer un trabajo, usted tiene la obligación de hacer ese trabajo. Si a usted se le contrata para entregar algo, vamos a suponer, a usted se le da el mandato para que entregue algo y usted no lo hace, pues evidentemente que ha incumplido con esa obligación de hacer que tenía también, y ya esa acción, que puede ser de tipo personal, va dirigida contra esa persona de manera directa por ese incumplimiento. Pero en el caso de las obligaciones reales, no necesariamente tiene que ser contra la persona, sino contra la cosa. ¿Y contra qué tipo de cosa? Bueno, contra la propiedad y contra los accesorios a la propiedad. Entiéndase, una servidumbre de paso, por ejemplo. Una servidumbre de paso necesariamente envuelve una cosa, porque está relacionada, todo el mundo demanda a veces, bueno, pero es que yo estoy enclavado y necesito que el dueño de ahí de adelante nos pueda abrir alguna servidumbre de paso para nosotros tener acceso. Julio. Sí, que a veces se producen litis. Entonces accionan en justicia, sí, en declaratoria de esa servidumbre de paso. En ocasiones no es de paso, en ocasiones de servidumbre de vuelo. Puede ser porque predial, a veces puede ser del espacio que se eleva hacia arriba. De espacio, puede ser de espacio o hacia abajo. Y de vuelo, porque a veces se cubre un espacio con otra propiedad y se genera dificultad. Y eso tiene que ver con una acción de tipo real. En el caso de las mixtas, pues se envuelven las dos cosas, la persona y también a la cosa. Y se da mucho cuando tiene que ver con una ejecución de tipo inmobiliario. Mire, usted tomó un préstamo, puso en garantía una casa, un apartamento. Entonces, a usted como deudor se le va a notificar, pero es por el incumplimiento del pago de aquella cosa que usted se obligó a poner en garantía y a pagar. Entonces envuelve dos cosas, una obligación de carácter personal con una cosa que fue puesta en garantía, entonces ahí se vuelve mixta la acción. Observamos que el mundo de los inmuebles, muebles e inmuebles, es bien amplio. Sí. Y para esos fines, como todos sabemos, lo que ejercemos el derecho, se creó específicamente una jurisdicción, sí, la jurisdicción inmobiliaria. Entonces están las acciones mobiliarias e inmobiliarias. ¿Hacia quién se dirige cada una de estas? Porque fíjese, las acciones que tienen que ver con los asuntos inmobiliarios, si se va a tratar de alguna litis o alguna depuración de un inmueble que procura ser saneado, o si se va a ejecutar alguna desmembración de algún derecho de propiedad, como entiéndase alguna hipoteca que se quiera inscribir o que se quiera radiar, puede entonces entenderse que la jurisdicción inmobiliaria sería la competente de conformidad con lo establecido, primero en el artículo 29, si vamos a hablar de las litis, y segundo, en los artículos 3, 10 y 25, si vamos a hablar de algunas otras acciones que tienen que ver con esa jurisdicción inmobiliaria. No así con relación a las cosas mobiliarias, que ya en ese caso, como es el caso de los embargos ejecutivos, conservatorios, retentivos, y eso tiene que ver más bien con la jurisdicción civil, incluyendo también el embargo inmobiliario, que esto ya es una excepción, porque la misma ley de registro de tierra establece que todo lo que tiene que ver con una persecución de un inmueble, aunque la jurisdicción inmobiliaria tiene que ver con los inmuebles, la excepción es que lo establece en el artículo 3, es que cuando es una persecución en ejecución de un inmueble, pues entonces la competencia sería de la jurisdicción ordinaria.
y no así de la jurisdicción inmobiliaria, aún tratándose de un inmueble. Perfecto. Sí, sabemos que los tribunales ordinarios pueden decidir respecto a los muebles, Sí. un embargo ejecutivo, por ejemplo, y así sucesivamente. Hay otras acciones que también son muy tomadas en cuenta en el ámbito jurídico, que son las acciones reales y las posesorias. Digo, las petitorias y posesorias. No, porque sí, diga. Porque entiendo que las acciones petitorias tienen que ver con todo lo que el abogado entienda que está orientado con la persecución de sus pretensiones en un proceso, la Sí. petitoria. Sí, porque las pretensiones o interés que pueda tener alguien en accionar en justicia, si va a tener como consecuencia una acción petitoria, va a tener que ver siempre con un derecho a la propiedad. Sí. Con relación a las petitorias, no así con relación a las posesorias, porque las posesorias van a tener que ver más bien con un derecho a la posesión. La posesión. Sí. Que también es un derecho, lo que pasa es que todavía no está amparado en un título. No, porque es que hay una situación. La posesión es un derecho, pero de la posesión propiamente. Porque no estamos, cuando uno dice derecho de propiedad, ya estamos hablando de algún inmueble amparado en algún título de propiedad. Entonces, mientras que aquellos, aunque estén amparados en algunos documentos que podrían ser títulos, digamos, registrables, si no está registrada la propiedad, pues evidentemente que es una propiedad no registrada y lo que se tiene ahí es un derecho de posesión. Bien, vamos a la pausa. Retornamos en breve con otros temas. Realidad en contexto.